Invitamos ahora al doctor Eduardo Herrera para que exponga la última conferencia sobre la ética y anticorrupción en la educación superior. Para conocimiento vuestro, el doctor Herrera es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, tiene un posgrado en Finanzas y Derecho Empresarial por ESAN, es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Santo Tomás de Colombia y por la Universidad de Salamanca de España. Es investigador y consultor en compliance penal, análisis de riesgos penales y estrategias contra la corrupción. Es director actualmente de Escudo Azul Sociedad Anónima, primera consultora de ética, compliance y prevención penal. Consultor en Perú para LRN, empresa líder a nivel mundial en ética y compliance. Es secretario técnico del Consejo Privado Anticorrupción, una de las entidades que auspician este evento. Expositor y autor de artículos en temas relacionados al derecho penal, derecho procesal penal, política criminal, lucha contra la corrupción y reforma del sistema de administración de justicia. Ha sido profesor en la Universidad de San Martín de Porres y en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. Ha sido miembro de la Comisión Revisora del Código Penal. Actualmente es profesor en ESAN. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Herrera. Adelante. Primero, explicar que el Consejo Privado Anticorrupción es un gremio de gremios, el cual tengo el inmerecido honor de ayudar a impulsar. Soy el secretario técnico de ese consejo, está liderado por la CONFIEP, FIPES forma parte de ese consejo, y es un grupo de empresas o de gremios de empresas que se han unido para iniciar o apoyar la lucha anticorrupción en un país donde generalmente se señala a la empresa como la gran parte corruptora de todo este problema. Y además enviarle los saludos del presidente Martín Pérez. Voy a empezar esta exposición. Bien, huelga hacer un poco comentarios sobre la importancia de la educación en la lucha contra la corrupción. Solamente quería empezar con esta frase, ¿no? Una población, un pueblo que tiene educación es mucho más difícil de ser pasible de la corrupción. Es mucho más difícil de ser engañado. Es un pueblo instruido, es un pueblo al cual no le venden la famosa frase roba pero hace obra. Es un pueblo que no se resigna, es un pueblo que no tolera la corrupción. Y ese es el gran problema de la sociedad civil respecto a la corrupción. No es porque nosotros la acometamos necesariamente, sino que muchas veces la toleramos. Y tolerar es tan igual que cometerla. Entonces, yo quiero traer a discusión estos primeros conceptos que tienen que ver mucho con el tema de educación y en general educación superior. ¿Qué es corrupción? Estoy convencido que tantas personas existen en esta sala, tantas definiciones de corrupción pueden existir. O sea, no nos hemos puesto de acuerdo en eso siquiera. ¿Qué es corrupción? Corrupción es soborno, corrupción es no pagar impuestos, corrupción es favorecer a un juez en un caso. ¿Qué es corrupción? Yo creo que la principal idea que tienen que empezar las universidades es a decir, bueno, ¿qué vamos a entender por corrupción? Pongámonos de acuerdo en un concepto elemental. Particularmente creo que la corrupción implica ponerse por encima de una norma para un fin egoísta. Y no hablo de una norma legal. Y ese es el gran problema, de la anticorrupción actual, que todo lo queremos solucionar con normas legales. Y no solamente el tema de la corrupción. Hablamos también de la inseguridad ciudadana, de las violaciones y todo. Creemos que el pobre Código Penal va solucionándose el asunto y la verdad que no lo está haciendo por una simple y sencilla razón. El sistema de administración de justicia no funciona. Entonces, quien es el llamado a infligir las sanciones de acuerdo a las normas legales no opera, con lo cual se relativiza la vigencia de la norma. Pero en todo caso, traigo también a discusión ¿qué es integridad? ¿Qué es ética? A mí la integridad, la ética me la enseñó en la universidad, Aristóteles, Kant, Spinoza.
Y la verdad que no me acuerdo mucho de eso. No sé si son sinónimos. Nunca me explicaron cómo se aplica la ética en la realidad. O sea, yo creo que ese es un instrumento muy importante para los estudiantes. A todos los alumnos de Derecho que practicamos, o la gran mayoría, siempre que nos toca entrar a un estudio de abogados, tenemos la amenaza de un jefe que te va a decir: haz lo que tengas que hacer, pero solucióname el caso. Yo lo he vivido. Y a mí me hubiera gustado escuchar que un profesor me diga: no es necesario que lo hagas. Y eso no se nos dice. Entonces, ética aplicada en la realidad. Esto es lo que van a enfrentar todos los estudiantes cuando salgan a la calle. Y no hablo solamente de los abogados. Hablo de todos los profesionales, prensa. La otra vez fui a una entrevista respecto a la reventa de entradas. Y antes de entrar a la entrevista me dijeron: por si acaso no vayas a hablar de la institución bancaria que está comprometida. ¿Qué es eso? ¿Eso no es corrupción? ¿O no? ¿O quién comete, digamos, quién entra a arreglar los términos de referencia en un concurso público? ¿No se necesitan ingenieros también para maquillar los términos de referencia? ¿Arquitectos? O sea, todos los profesionales podemos estar involucrados en un tema de corrupción. La corrupción es transversal a la sociedad. Hace poco en el fútbol se hizo la denuncia que en segunda división están pagando dinero para favorecer un equipo, hasta el fútbol. O sea, no podemos decir que la corrupción solamente es coima, soborno, y que solamente el Poder Judicial está comprometido, porque no solamente es cierto, es una verdad parcial. Y yo les vengo a hablar a esta hora de la mañana de este escenario tabú. Porque cuando uno habla de corrupción, generalmente habla desde la superioridad moral. Entonces me subo al pedestal del Parnaso y digo: usted es el responsable. Yo no. Yo estoy en la ética aristotélica, por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces, con los demás dioses del Olimpo. Pero la corrupción es un tabú, como el sexo, como las drogas, como el alcohol. Y hay que enfocarlo así, desvergonzadamente, como se debería enfocar el maltrato a la mujer, que ocurre todos los días del Señor, y seguimos con marchitas absurdas que no cambian las cosas. Cuando, por ejemplo, debería hacerse un clima mucho más amable a la señora que va a denunciar a la comisaría, y no un policía cara de palo que le dice: no sé, no te voy a recibir la denuncia. Ahí empieza el problema. Entonces miramos a la corrupción como algo prohibido y nos sonrojamos cada vez que hablamos de corrupción. Y yo voy a las empresas y me dicen: no, acá no hay corrupción. ¿No? Yo conozco empresas muy prestigiosas que tienen doble planilla. O sea, pagan en negro y pagan legalmente. O que bajan su número de trabajadores para no tener que repartir utilidades. O que hacen perro muerto con los proveedores. O sea, eso es corrupción también. ¿Quién compra DVDs piratas acá? ¿Eso no es corrupción? Viene este tema del compliance. Ahora famoso, todos somos consultores en compliance. Hace más de 2 años estoy metido en esto. Y claro, ahora ya viene la efervescencia, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja al final. Pero el tema del compliance es muy importante en las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque hay que ver qué riesgos existen, qué riesgos adherentes existen a la industria de la educación. Ya el anterior expositor ha hecho un recorrido sobre el tema de derecho consumidor, pero eso no es solamente. ¿Qué pasa si un profesor intenta vender la nota a un alumno? ¿Eso no pasa? O un acoso sexual. Eso puede pasar, sucede. Cuando he sido profesor, a mí me han venido a ofrecer cuando exámenes de grado: oye, ayuda a mi hijo. ¿Qué le recomiendas para que mi hijo pase el examen de grado? Que estudie. Claro, pero puede pasar. Entonces, las instituciones tienen que saber decir cuál es el riesgo adherente a mi posición. ¿Qué es lo que me puede pasar? ¿Han hecho un mapeo de riesgo? De riesgo penal, estamos hablando de riesgo penal, cosas más sensibles.
tengo la forma de decir que yo como universidad hice todo lo posible para evitar que ese delito se cometa. ¿Tengo papeles para demostrar eso? Les hago firmar a mis profesores un código de ética en el cual está prohibida las relaciones personales. ¿Tengo un tribunal de ética? ¿Cómo me audito o me autoaudito? Porque hay muchas empresas que se autoauditan. Y claro, pues, una mano lava la otra, eso es un dicho de la mafia italiana. Entonces, ráscame la espalda tú, que después te la rasco yo. Tiene que haber independencia, pero primero tenemos que llegar al mapeo de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos inherentes a la industria? Y no podemos rehuir a decir, esto no pasa acá, porque sí pasa. La corrupción es circunstancial, es claramente circunstancial. En cualquier momento de la vida del Señor nos vamos a enfrentar a un asunto que puede estar relacionado con la corrupción. Estoy apurado y veo que el semáforo está en ámbar, y como ámbar es casi verde, me lo paso, pues. ¿O no han hecho eso? O yo anteriormente, cuando venía en la carretera, se me ocurría que tenía que mandar un mensaje de texto, no había WhatsApp en ese momento, a 180 kilómetros por hora. No pasa nada. Y lo mandé y no pasó nada. Pero pudo haber pasado, porque si se enfrentaba a alguien y una bolsa y chao, podía haber matado a alguien. Entonces, el cerebro humano está diseñado para ser muy malo en las probabilidades, porque todos pensamos que no nos va a pasar, hasta que nos pasa. Odebrecht no pensaba que esto le podría pasar, y se confió, y creó una división de operaciones estructuradas, y ahí está el cuento. ¿Cuántas empresas hacen eso? ¿Cuántas empresas contratan abogados o gestores de intereses que cruzan la línea de nuestro nombre y nosotros decimos, no me digas, no me cuentes nada, prefiero no saber? Esto puede pasar en cualquier momento. Pasas una luz y dices, ok, aquí hago un análisis costo-beneficio. Me voy, pago la multa, o mi carro me lo llevan al depósito, o... Bueno, pues, estoy muy apurado, y el policía a veces también presta la situación, no a veces, comúnmente, no en todos los casos puedo dar fe, pero en la gran mayoría, y dice, mire, la multa cuesta 2.000, entonces si hacemos un análisis, mejor por 10% sale librado, ¿no? Entonces, es circunstancial, y en ese momento depende de nuestra integridad si aceptamos o no aceptamos el pacto de corrupción. Por eso les digo que la corrupción es circunstancial. En cualquier momento puede pasar. Tengo una discusión acalorada con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? No te aguanto más y ¡za! Puede pasar. Mi decisión está en no hacerlo. Pero eso es corrupción. Eso es lo que tenemos que empezar a enseñar a nuestros estudiantes. Cuestiones reales, eso es ética aplicada. Aristóteles, Kant, Spinoza, eso está en los libros. Y seguramente hay que dar respaldo conceptual. El asunto es cómo le enfrentas a un estudiante y decirle, hijo mío, no te preocupes, que cuando ocurra esa situación decide como tienes que decidir, como te he formado yo, profesor, para que tú hagas lo que tengas que hacer. No va a pasar nada, te estoy respaldando. Yo también pasé por eso. Eso es muy fuerte. Lo hacemos en las universidades. Tenemos un curso de ética aplicada, transversal, ¿o no? ¿Qué probabilidad existe en que me atrapen? Este es el móvil general por la cual las personas no cometen corrupción. ¿Qué probabilidades hay que procesado, detenido, me sentencien? Y para los delincuentes criminales más ranqueados, ¿qué probabilidad que, habiendo superado todo eso, pueda seguir delinquiendo desde el penal? Porque hay delincuentes que les conviene estar, como se dice en la calle, plantados para delinquir desde el penal. ¿Y con complicidad de quién lo hacen? INPE, policía, que les presta el celular para que hablen. No estoy diciendo nada nuevo. Las celdas se venden en el penal. Eso pasa. Entonces, ese colaborador del INPE, ¿de dónde salió? Alguien lo tuvo que haber formado. Hay una escuela. La policía, yo enseñé a la policía, nuevamente, eso es educación superior. No es solamente la adquisición de conocimiento, estamos formando una persona. O sea, eso es muy delicado.
es formar a una persona o terminar de formarla. Y la persona se forma continuamente hasta el último día de sus días, al final de sus días. En mi concepto existe una grande semejanza entre la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la corrupción. Ustedes ven a nivel mundial que en la lucha en la contaminación ambiental, Estados Unidos le dice a China, baja tú tus emisiones de contaminación, y China le dice, baja tú primero, y así estamos hace N años. Nadie quiere bajar porque a nadie le conviene parar la industrialización. En la corrupción es igual. Antiguamente, o no tan antiguamente, se pensaba que el funcionario público era el único corrupto, degenerado, que motivaba la corrupción y prácticamente nos obligaba a corromper. Entonces venían dichos como, esto no lo va a cambiar nadie, así es el sistema, o ¿qué quieres que haga yo, hermanito? Tengo que acostumbrarme porque si no mi rival lo hace. Esas son famosas frases clichés que justificaban la corrupción, porque todos ponemos en situación de justificación. Ahora la tendencia moderna, a raíz de Odebrecht y los grandes escándalos corporativos, dicen que el corruptor es el privado. Entonces todos los focos contra la empresa. ¿Y la empresa está formada por qué? O la famosa institucionalidad. ¿Quién la forma, la institución? Entonces, un ecosistema anticorrupción, esto es aplicable a instituciones públicas y privadas. Tiene que haber una norma, no norma legal necesariamente, una norma de convivencia incluso, una norma ética. Pero la norma no tiene ninguna validez si no tiene una sanción cuando es una norma prohibitiva. Miren el caso del Callao. ¿Quién va a más de 100 kilómetros por hora en el Callao? Nada. Porque ya se sabe que ahí sí se cumple la multa. Paradójicamente, hace algunos años condenaron a un policía general, coronel, si no recuerdo mal, que se tiró la plata de las multas. Pero eso es otro cuento. Pero la multa se ponía. Entonces, la norma solamente tiene validez en ese tipo de casos cuando hay una sanción. Y tiene que haber un sistema de administración de justicia. No hablo del Poder Judicial solamente, hablo de Fiscalía, INPE, Consejo Nacional de Magistratura, todo lo que yo llamo la cadena de la injusticia. Pero ese sistema de justicia también tiene que estar instalado en nuestras instituciones. Tenemos un tribunal de ética independiente, ¿o no? Tenemos alguien que vigile el cumplimiento de las normas conductuales. Nos interesa, por ejemplo, como institución pública, institución de educación superior, que hagan nuestros profesores afuera. Porque ¿qué sucede si un profesor ha pasado en su vida privada, comete un error o un problema o está metido en un delito? ¿Qué hace la universidad ahí? Eso es una zona gris. Yo no digo si está bien o está mal lo que ha hecho la universidad. Lo que digo es que hay que ponerle atención. Y esas son cosas que tienen que definirse en un código de ética. Los códigos de ética no solamente sirven para hacer papel de doble uso. Sirven para eso. Esa es la ética aplicada. Esa es la ética real que vivimos todos los días. Entonces, además tiene que haber una autoridad. Y una autoridad que dé el ejemplo. El presidente y directorio no puede salir con la secretaria, pues. Tan listo como eso. O el gerente general no puede sacar las fotocopias de la tarea de su hijo en la fotocopiadora de la empresa. No debe. Muchas veces lo hace. Tiene que haber educación y sensibilización. Muchas veces las personas no saben que no saben. Y esto me ha pasado en la experiencia. Directores de empresas que no saben que si ellos no implementan los controles adecuados, ellos son responsables penalmente. Me ha pasado grandes directores, gerentes generales que no saben que por no vigilar y por no implementar controles adecuados de compliance, pueden terminar presos. Y los casos abundan. Hace poco salió un caso de Kobe Steel, por ejemplo, que es una empresa de fabricante de cuchillos famosísima, y que ha admitido que pateaba los productos, o sea, los bambeaba. No era acero,
O sea, si alguien tiene un cuchillo Kobe Steel, lo más probable es que no sea acero. Kobe Steel, una marca mundial. En Hyundai, en Corea, se ha descubierto un caso de corrupción. Estamos hablando de otros niveles. Esto no solamente de acá. Y todos los días sale un caso. O sea, eso no es de ahora. Pero finalmente este ecosistema anticorrupción tiene como origen a lo que yo les decía, la persona. Porque son las personas las que marcan las instituciones. Y son las personas las que componen las empresas. No son robots aún. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y el compliance tiene que funcionar como un sistema de inteligencia. No la inteligencia del tío Vladi. Inteligencia real. Adquisición de conocimientos e información, procesamiento y qué hago con esa información. Estoy monitoreando que todo funcione conforme a mis normas o mis normas son papel mojado. O es un decálogo pegado en la pared que nadie respeta. Como los semáforos a las 2 de la mañana. ¿Es así? Esto demuestra que hay empresas que pueden estar muy preparadas para el compliance. Tienen todos los procedimientos habidos y por haber, pero finalmente nadie se ocupó de que esto tan usual que todos lo sabíamos, pasó. O nadie sabía que los trabajadores podrían comprar las entradas para sí mismos. Nadie se dio cuenta, nadie se le imaginó eso. ¿Qué pasó ahí? Lo mínimo indispensable es que cuando haces una línea de negocio nueva, hagas un mapeo de riesgos y digas, ok, ¿cuál es el riesgo acá? Que mis trabajadores se compren las entradas, pues es obvio. Entonces, a falta de un espacio de control, una persona con poca integridad aprovechó la circunstancia y sucumbió. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, en los bancos, por ejemplo, los cajeros les hacen algún tipo de evaluación para saber si están en Infocorp o están endeudados y la situación de endeudamiento les puede empujar a pactar un marcaje con otro delincuente. Entonces la cosa es tan simple como esa. Entonces, mucha lata para tan poco atún. Esa institución estaba totalmente saturada de procedimientos, los mejores, pero cayó en una cosa simple, porque finalmente es un tema de personas. Es un asunto de personas. Nadie se puso a ver qué podía pasar. Eso es un mapeo de riesgos elemental en un sistema de compliance. ¿O no saltó la alarma cuando el banco no se abrió a la hora que tenía que saltar? La alarma salta de un banco. Y el gerente del banco no supo, no escuchó la alarma, no sabía. ¿Dónde está? ¿Comprando en la fila? O sea, y ahora con los celulares todo el mundo sabe todo. Mala suerte, pues. La reputación cayó hasta el subsuelo. La reputación se construye en varios años y se demorona en un segundo. Y ya está. Esto va a pasar como pasó la cucarachita de Domino's, como la ratita de Segundo Muelle y whatever, los siguientes escándalos. O United con el médico arrastrando, todo se sabe. Y en las empresas todo se sabe. Entonces, yo propongo esto. Así como hay una huella ecológica, debe haber una huella de integridad. ¿Y qué es la integridad? Hacer lo correcto, aunque nadie nos esté vigilando. A eso tenemos que aspirar, porque los controles siempre van a ser eludibles. Y les pongo un caso que siempre lo pongo en todas mis disertaciones. Hace tiempo necesitábamos, cuando yo estaba aún ejerciendo, en el estudio de abogados íbamos a enviar una canasta de Navidad, ¿ya? Con dos propósitos, para ser totalmente sinceros. Uno, celebrar la fiesta de amor y amistad y regocijo. Y el segundo, asegurar al cliente, ¿no? Entonces llamo yo al gerente y le digo, oye, hermanito, mira, te tengo una canastita, chiquita nomás, de 5 pisos, para compartir mi alegría contigo y todo lo que fuera. Ok, bacán. Me dijo, mira, Eduardo, no te puedo aceptar la canasta porque aquí está prohibido que se acepten regalos de determinado precio. Eso fue una cachetada para mí.
Entonces me dejó pues como así en los dibujos animados chiquito. Pero arreglón seguido me dijo, envíala a mi casa. O sea, mucha lata para tan poco atún. El procedimiento indicaba que ellos están prohibidos, pero nadie podía indicar que esa persona iba a tener mente criminal más grande que la mía, cosa que era difícil, y me dijera, envíamela a mi casa. Y ya está, y se la envié. Entonces, a lo que voy es, tenemos que bajar nuestros límites de proclividad a la corrupción y entender que todos somos potencialmente corrompibles. Aceptar eso y dejar de endilgar responsabilidades a diestra y siniestra ya es un gran avance. Porque, por ejemplo, ¿quién mataría por un hijo? Todos. Ya, y si su hijo mata a alguien en un accidente de tránsito borracho, ¿estarían dispuestos a coimear al policía para sacar al hijo del problema? Ahí nadie levanta la mano, ¿no? O sea, sí matan, pero no corrompen. Entonces, cosas como esas, que son dilemas éticos, hay que ponérselos a los chicos en la cara y decirle, mira, hijo, esto es lo que te vas a enfrentar. ¿Cómo tienes que responder? Yo estoy a tu lado, yo viví eso, yo soy tu profesor. Y eso es lo que creo que tienes que hacer y vas a dormir tranquilo. Esa es la huella de integridad. Esa es la verdadera ética, no la aristotélica, nicodémica y todas las cosas más. Eso ya quedó en el pasado, eso ya quedó en la túnica. Entonces, la huella de integridad es bajar nuestros niveles. Dejemos de comprar DVDs piratas, pues, ¿no? Y matriculémonos a Netflix o hagamos una marcha para que Netflix sea democrático y gratuito. No sé, pero la idea es que no deberíamos llegar a eso. Dejemos de pasarnos la luz amarilla. O sea, no sé, ya no voy a hablar con temas moralinos. Bajémosle. Y eso es lo que va a contribuir a la lucha. Esa es la verdadera contribución de la sociedad civil. Y en las universidades pongámonos las pilas en doble vía, tengamos un sistema de compliance y hagamos un curso de ética aplicada transversal. Yo creo que eso sí cambia las cosas, eso sí es potente y eso sí es transformacional. Muchas gracias.